Mi esposo y su amante intentaron que firmara una deuda a mi nombre, pero los engañé y ellos firmaron papeles que los endeudaron y me llenaron de dinero. Mi nombre es Lucía. Durante más de 10 años, viví creyendo que mi vida estaba en orden. Tenía un esposo cariñoso, nuestra adorable hija Sofía, y un hogar que habíamos construido juntos con esfuerzo y sacrificio. Pero esa falsa sensación de seguridad se desmoronó tan rápido como la última mentira que me dijeron. Marcos era todo lo que una mujer podría desear: atento, trabajador, a veces distante, pero nunca desconfiable. Al principio, la distancia que comenzó a generarse entre nosotros se debía, según él, al estrés del trabajo. Había adquirido una empresa de bienes raíces que consumía la mayor parte de su tiempo, y yo, como una esposa comprensiva, trataba de apoyarlo en todo. Pero algo no encajaba, algo se rompió. El primer signo de que las cosas no estaban bien fue cuando noté que Marcos ya no llegaba a casa a tiempo, y las noches que solía pasar trabajando hasta tarde se hicieron más frecuentes. Aunque me esforzaba por entenderlo, me sentía sola. Sus llamadas, sus mensajes y sus promesas de pasar más tiempo juntos se desvanecieron. Al principio me preguntaba si era solo estrés, pero algo dentro de mí, esa intuición femenina, me decía que había más detrás de su comportamiento evasivo. Un día en una tarde común, en la que Marcos llegó a casa con una expresión de cansancio pero también de algo más. Parecía tener un brillo en los ojos, una chispa que no había visto en meses. Durante los últimos tiempos, nuestra relación había estado distanciada, pero pensaba que todo se debía a la carga de trabajo. Sin embargo, esa tarde todo cambiaría. Lucía, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo Marcos con voz grave, sentado frente a mí en la mesa del comedor. Es sobre un negocio. Algo que podría asegurar nuestro futuro. Y necesito tu apoyo. Lo miré, confundida, pero lo escuché. Marcos nunca me había hablado de un negocio antes. Siempre se había enfocado en el trabajo, en la empresa, y en sus proyectos personales. Pensé que esta vez sería algo diferente, algo que finalmente cambiaría las cosas para bien. ¿De qué se trata?, pregunté, sin imaginar lo que venía. «Que es una oportunidad de inversión», dijo, mientras sacaba unos papeles de su maletín. «Tengo una oferta de un banco para un préstamo, un crédito que podría ser nuestra salida de este estancamiento financiero. Con este dinero, podríamos invertir en un proyecto inmobiliario que promete ser muy rentable. Ya he hablado con Natalia, y ella está completamente a bordo. Solo necesitamos que firmes los documentos». El nombre de Natalia me pareció extraño en ese momento, pero no pensé en nada más. Después de todo, ella era una amiga de Marcos desde hacía años, una persona que siempre había estado cerca de nosotros, pero que nunca había cruzado límites. Eso creía yo. «¿Qué tipo de préstamo es?», pregunté, mirando los papeles. A simple vista, todo parecía en orden, pero había algo en las condiciones que no me convencía. Marcos parecía ansioso, como si estuviera esperando mi aprobación, y eso me hizo sentir incómoda. Su tono de voz, su mirada, todo indicaba que esta no era una simple conversación. Era algo mucho más grande de lo que me había imaginado. «Es un préstamo a nombre de ambos», dijo él, sin mirarme a los ojos. «Necesito que lo firmes para formalizarlo. Es por una buena cantidad de dinero, pero con el plan que tenemos, podremos devolverlo rápidamente y, además, obtener grandes ganancias. No será un problema». El hecho de que el préstamo estuviera a nombre de ambos me hizo fruncir el ceño. Si todo fuera tan claro como él decía, ¿por qué me pedía que firmara sin darme más detalles? Algo no cuadraba. «No estoy segura, Marcos». «¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué garantías tenemos de que será rentable?». Su respuesta fue evasiva. Me dijo que las garantías estaban en los números del banco y en la experiencia de Natalia, quien sabía lo que hacía. Pero había algo en sus palabras que no me sonaba bien. «No te preocupes, Lucía. Confía en mí. Este préstamo es nuestra oportunidad de vivir bien, de finalmente alcanzar nuestros sueños. Te lo prometo». Fue entonces cuando vi el destello en sus ojos, esa mezcla de urgencia y deseo por convencerme, que me hizo dudar aún más. ¿Qué era lo que no me estaba diciendo?
Le pedí tiempo para pensarlo, pero una noche, mientras me encontraba en el comedor, el sonido del teléfono de Marcos me distrajo. Estaba cargado sobre la mesa, la pantalla iluminada, mostrando un mensaje que decía: es nuestra oportunidad, amor. Cuando lucía firme, podremos empezar una nueva vida juntos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que mi mente pudiera procesar completamente el mensaje, un torrente de emociones invadió mi ser. Ya no era solo su falta de atención, sino algo mucho peor: me estaba traicionando, y lo peor de todo, lo estaba haciendo a mis espaldas, mientras yo vivía como una tonta, confiando en él. Esa noche, después de que él se quedara dormido, tomé la decisión de confrontarlo. Pero no de la manera en que él lo esperaba. No quería explotar en una escena de rabia. Mi plan sería mucho más meticuloso, mucho más doloroso para él. Antes de hacerlo, necesitaba pruebas. Sabía que la única manera de hacerle pagar por lo que me había hecho era asegurándome de que las pruebas fueran irrefutables, y que la verdad lo golpeara de la manera más inesperada. Esa mañana, mientras Marcos salió a trabajar, decidí revisar su oficina, un pequeño despacho que tenía en casa, donde él siempre guardaba papeles importantes. Me armé de valor y comencé a hurgar en sus documentos. Entre ellos, encontré el sobre con la firma de un banco, y al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. En su interior, estaban los detalles del préstamo a nombre de ambos. Un préstamo por una cantidad astronómica que, al principio, me pareció extraño. Pero al leer más detenidamente, descubrí que no solo estaba a nombre de los dos, sino que las condiciones del mismo eran bastante sospechosas. Marcos no quiso hablar de ello. Lo que más me sorprendió fue que este préstamo no era en realidad para algo tangible, como una inversión en la casa o en la familia. Era para un proyecto completamente ajeno, una inversión en una propiedad que ni siquiera existía en el mapa. Decidí investigar más a fondo. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón de su oficina, buscando más indicios. Fue entonces cuando encontré los mensajes. Decenas de ellos. Marcos no solo había solicitado el préstamo, sino que ya tenía planes con Natalia. Hablaban de su futuro juntos, de una vida lejos de mí. Cuando lucía firme, ya no habrá vuelta atrás, decía uno de los mensajes. Otros eran más explícitos, con detalles de cómo repartirían el dinero del préstamo entre ellos. El mundo se me vino abajo. Mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida, mi casa, mi hija, me estaba traicionando de la forma más cruel. No solo con infidelidad, sino también con un plan que ponía en riesgo todo lo que habíamos construido juntos. Pero no era solo su traición lo que me dolía. Me dolía la deslealtad, la falta de respeto hacia mi inteligencia, hacia la familia que habíamos formado. Estaba claro que no me veían como alguien capaz de entender sus juegos. Pensaban que yo era una tonta, que solo viviría bajo el engaño sin cuestionar nada. Sin embargo, algo dentro de mí despertó. Ya no era la mujer que pasaba por alto las fallas de su esposo, ni la madre que sacrificaba su felicidad por la estabilidad familiar. No, esa mujer había muerto en el momento en que Marcos decidió burlarse de mí. Y ahora, la mujer que estaba frente a ellos era alguien decidida a tomar el control de su vida, a recuperar lo que le pertenecía, a hacer que pagaran por cada lágrima que había derramado. El plan fue sencillo, pero peligroso. Me reuní con Laura, una amiga abogada que había conocido en mis años de universidad. Le conté todo lo que había descubierto, y juntas diseñamos una estrategia para proteger mis bienes y mi futuro. Sabíamos que no podría simplemente enfrentar a Marcos y a Natalia de frente, por lo que decidí jugar sus mismas cartas. Modificamos los documentos del préstamo de manera legal, de tal forma que todo pasara a mi nombre. No solo el préstamo, sino también los bienes que ellos creían que eran suyos. El siguiente paso fue el más difícil, la firma. Hicimos que todo pareciera normal, como si no hubiera cambiado nada. Al día siguiente, le dije a Marcos que había estado pensando sobre el préstamo y que finalmente estaba dispuesta a firmar los papeles. Marcos y Natalia estaban convencidos de que yo estaba completamente ignorante del trato. En una reunión, firmaron los documentos sin leerlos, seguros de que no habría complicaciones. Pensaron que había ganado tiempo para pensar en su proyecto, pero lo que no sabían es que ya no estaba en mis manos, sino en las suyas.
Cuando los documentos fueron procesados y el préstamo fue ejecutado, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Marcos empezó a recibir llamadas de la entidad bancaria, y las notificaciones de pago llegaban a su nombre, no al mío. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que habían planeado se desvaneció, y la deuda, que en su mente habría sido solo una manera de asegurar su futuro, se convirtió en una carga que no podrían soportar. La primera vez que Marcos me confrontó, su rostro reflejaba una mezcla de rabia y desesperación. Lucía, no puedes hacerme esto, no sabes lo que estás haciendo, me gritó, pero mi respuesta fue serena. No, Marcos. Tú no sabes lo que has hecho. No hubo más palabras, solo silencio. Sabía que había perdido la batalla. Y entonces, empezó la amenaza. Si sigues con esto, te arrepentirás, Lucía. Haré que te arrepientas. Pero yo ya no tenía miedo. Sabía que la justicia estaba de mi lado. Natalia vino a verme. Al principio intentó manipularme con palabras vacías, lo que estás haciendo no solo nos afecta a nosotros, Lucía, sino a Sofía también. Pero lo único que pude hacer fue mirarla con desdén. La mujer que había sido tan arrogante, tan segura de que yo no sería capaz de mover un dedo, ahora estaba suplicando. Piensa en lo que haces, me dijo, pero ya no había nada que pudiera decir. Marcos terminó perdiendo todo. La deuda fue ejecutada, y sus bienes fueron vendidos para cubrirla. Natalia lo dejó en cuanto vio que ya no le servía. En su desesperación, intentó acercarse a otros hombres, pero las mentiras que había tejido le pasaron factura. No pudo encontrar un nuevo benefactor. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida, con mi hija a mi lado. El café que abrí con el dinero del negocio prosperó. Aprendí que la venganza no solo se toma en actos dramáticos, sino en vivir bien, en demostrar que a pesar de los golpes, uno puede salir adelante más fuerte que nunca. Y aunque algunos me pidieron perdón, nunca lo acepté. Yo no quería su arrepentimiento. Quería mi justicia. Y la obtuve.